Hola, bienvenidos a un nuevo video de Ingeniería en Línea. En este video vamos a desarrollar un ejercicio referente a equilibrio de cuerpos rígidos, que fue la temática del video anterior. Veamos cuál ejercicio vamos a solucionar. Vamos a solucionar el siguiente. Me dice, un tractor de 2100 libras se utiliza para levantar 900 libras de grava. Determine la reacción en las llantas traseras y en las llantas delanteras. Si las llantas traseras se denominan como A y las llantas delanteras como B. Entonces, en este tipo de ejercicios de equilibrio de cuerpos rígidos, lo primero que se debe hacer es un diagrama de cuerpo libre. Y recordando los pasos del diagrama de cuerpo libre, recuerden que el primer paso era identificar cuál era mi cuerpo de estudio, ¿cierto? Me dice un tractor de 2100 libras, el tractor pesa 2100 libras, se utiliza para levantar 900 libras de grava. Observen que aquí va la grava, ¿cierto? Determine la reacción en las llantas traseras y delanteras. Entonces, si estamos hablando del tractor, ¿sí? Del tractor, entonces obviamente nuestro diagrama de cuerpo libre o nuestro cuerpo de estudio va a ser el tractor respectivamente, ¿sí? Y de este modo el tractor es el que debemos aislar de su entorno externo, ¿sí? Y el segundo paso es eso, aislarlo de su entorno externo. Hablábamos que una vez aislado del entorno externo, debemos representar todas las acciones del ambiente externo sobre él por medio de fuerzas. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan en este cuerpo una vez aislado? Las primeras que debemos analizar y que debemos observar es que el piso me está ejerciendo una fuerza sobre ese tractor. Ese piso me está ejerciendo una fuerza y es el cual permite que mi tractor no se caiga, que no se vaya hacia abajo. Entonces a estas fuerzas comúnmente se les llaman fuerzas normales, ¿sí? Y que esas fuerzas normales entonces irían en sentido hacia arriba, ¿cierto? Entonces representamos esas reacciones o ese efecto del suelo sobre mi cuerpo de estudio como una fuerza, ¿sí? Y una fuerza, recuerden que se representa por medio de un vector. Bien, tenemos esas dos reacciones que resultan del efecto que está ejerciendo el suelo, el piso, sobre mi tractor. ¿Cuál otra fuerza externa habrá que influye sobre mi tractor? Tenemos la de 900 libras, que es correspondiente a la grava, y aquí ya no la están marcando, en el problema, pero me dice que el tractor pesa 2100 libras fuerza, ¿cierto? Y ese peso obviamente va en el centro de gravedad del tractor, y observen que aquí me están marcando el centro de gravedad. G significa el centro de gravedad del tractor. Entonces debo dibujar otro vector, ¿sí? ¿Hacia dónde va ese vector? Hacia abajo, ¿sí? Porque recuerde que es la fuerza que ejerce la tierra sobre el tractor, va hacia abajo. Y aquí tenemos entonces nuestro diagrama de cuerpo libre. Es decir, hemos aislado nuestro cuerpo y las reacciones que generan cuerpos externos sobre él la hemos representado como fuerzas. Ya hemos armado nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos las fuerzas y aquí observen que tenemos las cotas. El mismo gráfico nos está dando las cotas o las distancias de un punto a otro. Recuerden entonces que hablábamos que las condiciones para equilibrio de un cuerpo rígido básicamente eran que la sumatoria de fuerzas en X tenía que ser igual a 0, que la sumatoria de fuerzas en Y tendría también que ser igual a 0, y por último que la sumatoria de momentos con respecto a cualquier punto debería ser igual a 0. Bien, entonces con estas condiciones tenemos tres condiciones: sumatoria de fuerzas en X, en Y o un momento. También puede ser, recuerden que puede ser la sumatoria de un momento con respecto a un punto, la sumatoria de un momento con respecto a otro punto, más la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. O puede ser la sumatoria de momentos con respecto a tres puntos, que tienen que ser igual a 0. Y de esa manera se logra obtener un equilibrio de un cuerpo rígido. Pero observemos que siempre va a existir solo tres condiciones: sumatoria de fuerzas en X, en Y momentos igual a 0. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que tenemos la posibilidad de armar únicamente tres
ecuaciones, únicamente 3 ecuaciones. Por tanto, ¿cuánto es el máximo de incógnitas que debe tener un problema de estos de equilibrio de cuerpos rígidos? 3 incógnitas como máximo, porque si posee más de 3 incógnitas, el ejercicio no se puede solucionar por este método. Ahora bien, observemos que cuáles son las incógnitas que tenemos en nuestro problema. Hay que hallar la reacción en las llantas traseras y en las llantas delanteras. Llantas traseras y llantas delanteras. Es decir, tenemos 2 incógnitas. Que esas incógnitas las podemos llamar como A, ¿sí? Observen que este es el punto A, lo puedo llamar esta fuerza A, y este es el punto B, puedo llamar esta fuerza B. Esto y esto ya lo conocemos. Bien, podemos utilizar entonces estas 3 condiciones, o como les comentaba, también puedo utilizar la condición de la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de momentos respectivamente con respecto a un punto tiene que ser igual a 0, y la sumatoria de momentos con respecto a otro punto también tiene que ser igual a 0. También las condiciones, o también sirve establecer, o puedo solucionar mi ejercicio si establezco que la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0, la sumatoria de momentos aún con respecto a un punto tiene que ser igual a 0, y la sumatoria de momentos con respecto a otro punto tiene que ser igual a 0. O simplemente también puedo establecer la sumatoria de momentos con respecto a 3 puntos, que tiene que ser igual a 0, ¿sí? Entonces estas son las 4 posibilidades de condiciones que yo puedo aplicar en mi problema. Yo elijo cuál, ¿sí? Esto ya es a elección de la persona que se encuentre desarrollando el ejercicio, ¿sí? A elección de cuáles de estas 3 posibilidades debe escoger, y también dependiendo pues de la información que nos dé el ejercicio, ¿sí? De la información que nos dé el ejercicio también influye en qué tipo de condición vamos a escoger. Observen muy bien, si utilizamos sumatoria de fuerzas en X, observen que no hay ninguna fuerza en X, ¿sí? X son todas las fuerzas que se encuentran horizontalmente, ¿cierto? Este es nuestro eje vertical, aclaremos esto de una vez. Este es nuestro eje vertical, ¿cierto? Entonces, por ende, decimos que todas las fuerzas que se encuentren en este sentido vertical, pertenecen al eje Y, ¿sí? Nuestro eje horizontal o eje X es este. Por tanto, concluimos que todas las fuerzas que se encuentren en este sentido, o en este, o así horizontalmente, pertenecen al eje X. Y observen que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, debe ser igual a 0. Pero observen que no hay ninguna fuerza horizontal, ¿sí? Al no haber ninguna fuerza horizontal, entonces no podemos basarnos en esa posibilidad, porque no hay una fuerza en X. Tenemos una sumatoria de fuerzas en Y, sí podemos hacerla, y podemos hacer la sumatoria en un momento, ¿sí? Bien, ahora vamos a realizar la elección de qué condiciones vamos a utilizar. Comúnmente a mí me gusta utilizar mucho esta primera condición, que tanto las sumatorias en X como en Y tienen que ser igual a 0, y la sumatoria de momentos con respecto a un punto tiene que ser igual a 0. Entonces me voy a ir por esta condición, voy a utilizar esta condición. La sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0, y la sumatoria de momentos con respecto a un punto tiene que ser igual a 0. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar a determinar cuáles son mis fuerzas en X. Entonces me dice que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. Hagamos la siguiente consideración, que es muy importante para entender. Este es nuestro eje vertical, ¿verdad? Por tanto, todas las fuerzas que se encuentren en este sentido, por ejemplo esta y esta, se dicen que todas pertenecen al eje vertical, o todas se encuentran sobre el eje vertical o sobre el eje Y, porque son verticales. No precisamente tienen que estar todas en una misma línea de acción, no. Decimos que si las fuerzas se encuentran verticalmente, es decir, apuntando hacia arriba o hacia abajo, pertenecen o están sobre el eje Y. Este es nuestro eje Z respectivamente, digamos, aquí este es nuestro eje Z. Por tanto, todas las fuerzas que se encuentren horizontalmente, igual que nuestro eje Z, así, así, o así, etcétera,
decimos que pertenecen al eje X o se encuentran sobre el eje X y no precisamente tienen que estar en una misma línea de acción, sino que con el hecho de que estén horizontalmente las fuerzas decimos que pertenecen al eje X. Me dice que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, pero observen que no hay ninguna fuerza en X, ¿sí? No hay ninguna fuerza en X, entonces al no haber ninguna fuerza en X, entonces no hacemos ninguna consideración refiriéndonos a la sumatoria de fuerzas en X. Ahora, miremos, ¿tenemos fuerzas en Y? Sí, efectivamente tenemos fuerzas en Y. La fuerza A, esta fuerza, la fuerza B y la fuerza de 900. Ahora a eso sí le puedo establecer ese sentido. Veamos en el primer caso la fuerza A. ¿La fuerza A es positiva o negativa? Positiva porque va hacia arriba. Entonces tenemos fuerza A, no conocemos su magnitud, entonces la dejamos expresada como un término, como una cantidad algebraica. Observemos que la siguiente fuerza es esta, la del peso del tractor, y el tractor pesa 2100 libras, ¿cierto? Entonces tenemos que ¿qué sentido tiene? Hacia abajo, ¿no? Por tanto es negativa, menos 2100 libras. Ahora bien, observemos que la siguiente fuerza es esta fuerza B, que no conocemos su valor, por tanto la vamos a dejar expresada por medio de un término, como una cantidad algebraica. ¿Ese qué sentido tiene? Va hacia arriba, ¿no? Por tanto es positiva, entonces más la fuerza B. Y por último tenemos esta fuerza de 900 libras que va hacia abajo, por tanto es negativa, menos 900 libras. Y respectivamente son esas las fuerzas que actúan sobre el eje Y. 1, 2, 3, 4 fuerzas. 1, 2, 3, 4 fuerzas. Me dice que la sumatoria de esas fuerzas tiene que ser igual a 0, entonces establecemos esa condición. Esto tiene que ser siempre igual a 0. Observemos que podemos reducir de esta ecuación, porque ya obtuvimos nuestra primera ecuación. Observe que este valor de 2100 y de 900 se pueden operar, quedando entonces fuerza A más fuerza B y menos 2100 menos 900 me daría menos 3000 libras. Esto tiene que ser igual a 0. Aquí podemos realizar respectivamente otro arreglo, que es pasar este 3000 libras al otro lado del igual para que me quede positivo. Y aquí tenemos la primera ecuación un poco más organizada. Pero no podemos hacer nada porque no conocemos ni la fuerza A ni la fuerza B. Ahora veamos la otra condición. Esta condición de sumatoria de fuerzas en X no la podemos establecer porque no tenemos fuerzas en X. Ya establecimos esta condición de la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0, que es esta, ¿no? Y de ahí salió nuestra primera ecuación. Ahora nos falta la sumatoria de momentos con respecto a un punto. Entonces en este caso de sumatoria de momentos yo elijo un punto arbitrario. Puede ser A, puede ser G, puede ser B, puede ser este punto, puede ser cualquier punto, no hay ningún inconveniente. Yo o la persona que esté realizando el ejercicio escoge el punto en el cual quiere hacer el momento. La escogencia del punto no varía en nada en el resultado, ¿ok? Entonces en este caso yo voy a escoger el punto A, aunque pude haber escogido el punto B o pude haber escogido el punto G o este punto D donde actúan las 900 libras, no importa, pero entonces voy a escoger el punto A. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir que vamos a realizar la sumatoria de momentos con respecto al punto A y que esa sumatoria de momentos me tiene que dar 0, ¿no? Entonces recuerden que los momentos con respecto a un punto, cuando utilizamos o cuando desarrollamos problemas en dos dimensiones, tendríamos lo que hacíamos era determinar la fuerza, ¿sí? La fuerza que estaba actuando, la magnitud de esa fuerza y una distancia perpendicular a la línea de acción de esa fuerza, ¿cierto? Entonces elegí mi punto A. Tenemos 1, 2, 3 y 4 fuerzas y vamos a hallar el momento de esas 4 fuerzas con respecto a ese punto. Miremos la fuerza A.
este es mi punto A y esta es la fuerza A, ¿sí? Tengo una fuerza A que no conozco su magnitud y la distancia y una distancia perpendicular entre el punto y la línea de acción de A es 0. Mire, observe que la línea de acción de la fuerza pasa por el punto. Entonces, como lo nombramos en el ejercicio de momentos con respecto a un punto, cuando una fuerza pasa por el punto en el cual yo quiero, con respecto al cual yo quiero hallar el momento, esa fuerza no tiene momento con respecto a un punto. Entonces esta no entraría dentro de esta fuerza no entraría dentro de mi ecuación, porque esa fuerza no tiene momento con respecto a este punto. Entonces miremos la siguiente fuerza, que sería G, la que corresponde al peso de mi tractor. La magnitud es de 2100 libras, ¿no? Como lo nombramos aquí. Y la distancia perpendicular que hay desde el punto, miren, este es el punto A la línea de acción de mi fuerza, miren, esta es la línea de acción, es de 20 pulgadas. Observen que es una distancia perpendicular porque este es el segmento que estoy midiendo de aquí a aquí, ¿cierto? Y observe que este segmento forma un ángulo de 90 grados con respecto a la línea de acción. Este segmento que yo estoy midiendo forma 90 grados con respecto a la línea de acción de la fuerza, ¿sí? Por tanto, esa medida es de 20 pulgadas. Entonces, fuerza por distancia es un momento con respecto a un punto. Entonces, el primer momento o el momento de esa fuerza con respecto al punto A sería entonces la fuerza, que sería 2100 libras, ¿no? Multiplicado por la distancia perpendicular, que son 20 pulgadas. Bien, ¿y ese momento es positivo o negativo? Este es mi punto A, ¿cierto? Y si yo ejerzo una fuerza en este sentido en mi tractor, ¿cómo va a tender el tractor a girar con respecto a ese punto? Yo ejerzo una fuerza en mi tractor hacia abajo y este es mi punto. El tractor va a tender a girar si yo aplico esa fuerza en sentido a las manecillas del reloj, es decir, hacia aquí, ¿cierto? Hacia aquí va a tender a girar el tractor si yo aplico esa fuerza en G. Va a tender a girar con respecto a este punto el tractor en sentido de las manecillas del reloj, por tanto ese momento es negativo, ¿no? Entonces ponemos por aquí indicando que es negativo. La siguiente fuerza es una fuerza B, ¿sí? Denominada fuerza B, que no conocemos su magnitud, entonces la dejaríamos enunciada como fuerza B, ¿no? Por la distancia perpendicular que hay entre el punto y la línea de acción de B. Observen que de aquí a aquí hay 20 y que de aquí a aquí hay 40. ¿Sí? Por tanto, el total serían 60. Y 60 es una distancia perpendicular entre la línea de acción de B y el punto. Miren, 60. Forma un ángulo de 90 grados por aquí. 60 pulgadas. Entonces sería por 60 pulgadas. ¿Y cómo es el momento? ¿Positivo o negativo? Este es mi punto, esta es la fuerza que estoy ejerciendo, y si yo ejerzo esa fuerza sobre el tractor va a tender a girar con respecto a ese punto. ¿En qué sentido? En el sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, hacia aquí, ¿sí? Por tanto, ese momento es positivo. Veamos la última fuerza, que sería esta, 900 libras. ¿Cómo sería ese momento? Tengo la fuerza aquí, tengo aquí el punto A, y si yo aplico una fuerza al tractor en este sentido, es como si la pala estuviera quieta, ¿sí? No está ejerciendo ninguna, o no se está moviendo, el operario no está moviendo la pala, y si yo ejerzo una fuerza de 900 libras, mi tractor tendería a girar con respecto a ese punto en sentido a las manecillas del reloj, en este sentido, ¿verdad? Bien, entonces ese momento sería negativo, ¿no? El valor de ese momento es o el valor de la fuerza que me genera ese momento es de 900 libras, y se encuentra a una distancia perpendicular de aquí a aquí hay 60 y de aquí a aquí hay 50. Entonces 60 más 50 serían 110, ¿no? Entonces observen que 110 es lo que mide de aquí a aquí, desde el punto hasta aquí, y eso forma una distancia perpendicular a la línea de acción de la fuerza de 900 libras, que la línea de acción es esta. Entonces serían 110, ¿no? Decimos 50 más 60, 110. Serían entonces por 110 pulgadas.
Y esto me dice que la sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0. Entonces establecemos esa condición que la sumatoria de todos esos momentos con respecto a ese punto tiene que ser igual a 0. En este orden de ideas, tratemos de seguir solucionando la ecuación que he obtenido. Puedo multiplicar 2100 por 20. Entonces 2100 por 20 me da 42.000, ¿cierto? 42.000. ¿Qué unidades? Libras por pulgada, ¿no? Recuerden que el momento es negativo, entonces este valor sigue siendo negativo. En este caso, ¿cómo sería esto? ¿Cómo me quedaría esto? Me seguiría quedando positivo y no tengo forma de operar estos dos números o estas dos expresiones, entonces quedarían enunciadas de igual manera. El siguiente momento sigue siendo negativo y es de 900 libras por 110 pulgadas, y eso me da entonces en mi calculadora 99.000 libras por pulgada, y decimos que eso tiene que ser igual a 0. Podemos seguir reduciendo mi ecuación. Obsérvese muy bien que este valor y este valor se pueden operar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me quedaría? Fuerza B por 60 pulgadas y menos 42.000 menos 99.000 me da 141.000 negativos, ¿no? Menos 141.000 libras por pulgada, y esto es igual a 0. Observe que este valor lo puedo pasar al otro lado del igual y queda positivo. Para mejor manejo, entonces hago ello, paso el valor al otro lado para que me quede positivo. Entonces esto es igual a 141.000 libras por pulgada. Sí, y ahorita observen muy bien que puedo despejar a fuerza B. Simplemente mandando este número que está multiplicando a fuerza B a dividir al otro lado del igual, quedando entonces mi ecuación 141.000 libras por pulgada dividido en 60 pulgadas. Observen que pulgadas con pulgadas se van y me quedan solo libras, ¿no? Por tanto, fuerza B sería igual a, desarrollo esto, 141.000 dividido en 60, eso es igual a 2.350. Ahora observen que ya he hallado mi fuerza B, ¿sí? Que es 2.350 libras, y ya con mi fuerza B puedo reemplazar la fuerza B en esta ecuación y automáticamente hallar mi fuerza A. Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces queda fuerza A más fuerza B, pero es que esa fuerza B es de 2.350 libras respectivamente, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer aquí? Puedo pasar entonces estas 2.350 libras al otro lado del igual y pasan restando, quedando que la fuerza A es igual entonces a 3.000 libras menos 2.350. Y esto me daría 3.000 menos 2.350. Y esto me da un total de 650 libras. Bueno, entonces de esta manera he hallado la fuerza A y la fuerza B. Pero tengamos en cuenta lo siguiente. Fuerza A es esta y fuerza B es esta. Si queremos hallar la reacción que genera el piso sobre cada una de las llantas, recuerden que aquí en fuerza A son dos llantas, ¿cierto? Son dos llantas, lo mismo aquí en B son dos llantas. Entonces la fuerza A fue 2.350, ¿cierto? 2.350. Pero esa es la reacción que está ejerciendo el piso sobre las dos llantas. Ahora, si yo quiero hallar la fuerza o la reacción de una llanta trasera, LT, llanta trasera, va a ser igual entonces a coger mi cantidad de 2.350 libras y dividirla por 2, debido a que son dos llantas que se encuentran en la parte de atrás, quedando entonces 2.350 dividido 2 me daría 1.175. Ahora, en este caso, si yo quiero hallar la reacción que me genera el suelo en cada una de las llantas delanteras, entonces voy a hallar la fuerza en las llantas delanteras, y eso será igual entonces a coger el valor de la fuerza A, que corresponde o representa la fuerza o la reacción ejercida por el suelo en las dos llantas delanteras. Entonces 650 libras dividido en 2
y esto correspondería a un valor de 650 dividido 2, 325 libras. Bien, y esta es la reacción que ejerce el suelo sobre cada una de las llantas delanteras, y esta es la reacción que ejerce el suelo sobre cada una de las llantas de la parte de atrás. Ahora bien, hay que aclarar aquí un punto aquí. En algunos casos las ecuaciones nos van a arrojar un valor negativo. Puede existir la posibilidad que, por ejemplo, fuerza B nos hubiera dado negativo, o que fuerza A nos hubiera dado negativa. ¿Qué significa esto? Que nos dé negativo no significa que la respuesta esté mal, ¿sí? Que la respuesta esté errada. No, un signo negativo en una respuesta significa que el sentido que le he dado a la fuerza es negativo, o es contrario, perdón. Es decir, que el sentido que le he dado a la fuerza yo inicialmente en el diagrama de cuerpo libre no es el correcto, sino que es al contrario. Por ejemplo, si la fuerza A nos hubiera dado negativa, ese negativo nos indica que el sentido de la fuerza A no sería hacia arriba, sino que sería hacia abajo, sería hacia aquí. Obviamente, recuerdo y vuelvo y repito, si la fuerza o si el resultado de una ecuación nos hubiera dado negativo. Entonces eso es lo que indica un resultado negativo, ¿sí? Que yo he tomado que el sentido que le di a la fuerza en el diagrama de cuerpo libre no es el correcto, y que el correcto es lo contrario a ese sentido que le he dado. Lo mismo pasa si fuera una fuerza en X y una fuerza en Y. Sí, si la fuerza en X me da negativa y yo la dibujé hacia la derecha, es decir, si una fuerza en X la dibujé así en el diagrama de cuerpo libre y me dio negativo, es porque la fuerza en realidad tiene este sentido. Bien, es claro acordar, sí, que una vez que yo dibuje el diagrama de cuerpo libre y establezca los sentidos de las fuerzas y haya solucionado ya mi primera ecuación o mis primeros resultados, por ejemplo, en este caso, como vemos, fuerza B, si nos hubiera dado negativa, no se puede, o ese valor, para desarrollarlo o para seguir desarrollando el sistema de ecuaciones, debo seguirlo manejando como negativo, ¿sí? Es decir, que si la fuerza B aquí me hubiera dado negativa, aquí tendría que reemplazarla como negativa y no como positiva. ¿Por qué? Porque de igual manera así fue como yo grafiqué en mi diagrama de cuerpo libre, y con ese diagrama de cuerpo libre fue que deduje o extraje mis ecuaciones, ¿sí? Entonces, si este valor me da negativo y yo quiero ponerlo aquí positivo de la manera como es correcta, me tocaría volver al diagrama de cuerpo libre y volver y corregir el sentido de esa fuerza y volver a establecer de nuevo estas ecuaciones de sumatoria de fuerzas en X en Y y la sumatoria de momentos, y así volver otra vez a hallar la fuerza, y mejor dicho, volver a empezar de nuevo. Entonces, para ahorrarse uno este proceso de volver a empezar de nuevo, entonces simplemente sabemos que si la fuerza nos dio negativa es porque el sentido de esa fuerza está erróneo en el diagrama de cuerpo libre y que es contrario a esa fuerza. Pero de igual manera, si la fuerza aquí nos da negativa, tengo que seguir manejándola en ecuaciones como negativa, ¿sí? Para que nos dé todo correcto. Bien, y de esta manera es que se desarrollan ejercicios de equilibrio de cuerpos rígidos. Espero que hayan entendido y el video haya sido de mucha ayuda. Sigan visitando el canal de Ingeniería en Línea. Hasta un próximo video.